En noviembre de 2010, la Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó que en el caso Cabrera y Montiel hubo detenciones arbitrarias, tortura, falta de investigación y sanción a los responsables. Hoy, a través del análisis del caso de estos dos campesinos, activistas ambientalistas, veremos qué obstáculos enfrentan los defensores públicos al tratar de documentar casos de tortura. Soy Verónica González, quédate porque aquí te defendemos. Montserrat Jacqueline Cámara Santos, subdirectora de área de la Secretaría Técnica de Combate a la Tortura en el Instituto Federal de Defensoría Pública. Abogada, bienvenida. Muchas gracias. Un saludo a toda la audiencia que hoy nos acompaña y desde luego a ustedes por tenerme en este programa. Gracias a ti por aceptar la invitación. Háblanos del caso Cabrera García y Montiel Flores en contra del Estado mexicano. ¿Cuáles fueron los hechos? Bueno, este caso nos permite remontarnos al año 1999 en la región de Guerrero. El señor Rodolfo Montiel Flores y Teodoro Cabrera García eran defensores del medio ambiente. El problema era que había una tala excesiva en la zona, en la región de Guerrero, por parte de empresas transnacionales y locales, y entonces el señor Rodolfo y el señor Teodoro se unen en conjunto con otras personas campesinas para conformar la Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán en Guerrero, ¿no? Para defender la tierra. Desde luego esto genera ciertas molestias para las autoridades y culmina en la detención, o más bien inicia este caso con la detención del señor Cabrera García y Montiel Flores, presuntamente durante un operativo en el marco de la lucha contra el narcotráfico. Esta detención se realiza por el ejército mexicano y pues se les imputan diversos delitos relacionados con drogas y también con armas, con portación de armas de uso exclusivo del ejército. Ambos señores son sentenciados. Estas sentencias, desgraciadamente, son confirmadas ante las diversas instancias, pero el caso llega a la Corte derivado de que se presentan muchísimas irregularidades, no solo en el proceso penal en sí mismo, sino también porque los señores desde un primer momento alegaron haber sido torturados y por ende las declaraciones autoinculpatorias que en su momento brindaron, pues fueron obtenidas bajo coacción, bajo tortura y malos tratos. Entonces es así como llega este caso a la Corte, pues hasta el año 2010. Todo el tiempo que pasa y como mencionas, el asunto pudo haberse resuelto si las autoridades que estaban obligadas a respetar los derechos de estas personas al presentarse estos actos que quizás en ese momento eran como sospechosos de haberse realizado, debieron haber ordenado que se investigara y que se detuvieran las cosas ahí por el tema de la tortura. Pero como mencionas, esto no ocurrió. Llega el asunto a la sentencia, llega el asunto a la Corte Interamericana, ¿y qué es lo que resuelve esta instancia internacional? Bueno, la Corte Interamericana de Derechos Humanos sí considera que existe una responsabilidad internacional del Estado mexicano por diversas violaciones a derechos humanos. Por ejemplo, reconoce que no se investigaron los actos de tortura, que desgraciadamente ambos señores, por ejemplo, no fueron puestos a disposición de la autoridad ni ministerial ni luego judicial de manera inmediata, y entonces pues hubo una violación, por ejemplo, a la integridad personal, la detención fue arbitraria. Desde luego este caso, a pesar de que se remonta al año 1999 y fue una sentencia del año 2010, no por ello es menos vigente o relevante para nuestros tiempos, precisamente porque la tortura se comete de manera generalizada y sistemática en el país. Es algo que relatores en materia de tortura de las Naciones Unidas han reiterado a diversas ocasiones en sus informes a México, ¿no? Que la propia Corte Interamericana ha reiterado en sentencias de años más recientes. Entonces, esta sentencia no solo revela como las violaciones graves a derechos humanos que se suscitaron en perjuicio del señor Teodoro y del señor Rodolfo, sino también habla un poco de un contexto en el cual
en el Estado mexicano se cometen graves violaciones a derechos humanos por parte de autoridades militares, ¿no? Lo cual desde luego es Claro, y relevante, que ¿no? Y parece esto, ya de manera cotidiana. desde luego sí, porque es un patrón que se ha venido presentando, por ejemplo, desde estos años y hasta la fecha, ¿no? Lo cual sin duda es algo que para la Corte es relevante porque para ella la presencia incluso de estas autoridades militares prestando, por ejemplo, servicios o actividades en materia de seguridad, que usualmente siempre son de autoridades civiles, pues de alguna u otra manera permite o avala que pudieran cometerse más violaciones a Claro, derechos porque humanos. son personas que no están formadas, no tienen esta formación para atender asuntos de seguridad pública. ¿Qué es lo que le dice la Corte al Estado mexicano en lo que tiene que ver con detenciones arbitrarias? Es muy interesante esta pregunta porque efectivamente lo que hace la Corte es analizar desde un primer momento de la detención. Y es que se da cuenta que los señores son detenidos un día, por así decirlo, un lunes y hasta el viernes prácticamente son presentados ante una autoridad judicial. Y entonces la Corte dice, bueno, vamos a analizar por qué esta situación se dio. Las autoridades castrenses decían, es que no teníamos la posibilidad de trasladarlos y por eso nos retrasamos. Pero la Corte se da cuenta de que esto no es así, de que sí tuvieron los medios para llevar a cabo este traslado y aún así no lo hicieron. Incluso, por ejemplo, en el lugar donde estaban detenidos, se presentó una autoridad ministerial y no la pusieron, por ejemplo, bajo custodia de esta autoridad ministerial, ¿no? Entonces, la Corte va pues sí, conociendo de todos los hechos del caso y dándose cuenta de que simplemente no los presentaron cuando incluso señala la ley a nivel nacional, ¿no? De manera inmediata, sin demora. Claro. Eh, Licenciada, y esto llama mucho la atención porque esto mismo que observó la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo tendrían que haber detectado las autoridades aquí en México. Vamos a hacer una pausa y regresamos para que nos sigas explicando también lo que tiene que ver con esto de las detenciones arbitrarias y el tema de la tortura. Vamos a la pausa, no se vayan. Ya estamos de regreso conversando sobre la documentación de la tortura y una defensa adecuada. Abogada, ya nos explicabas en este caso cómo la Corte Interamericana de Derechos Humanos va examinando punto por punto qué es lo que ocurre durante la detención y cómo detecta todas estas irregularidades. Así es, otra, por ejemplo, irregularidad que considera la Corte que torna la detención de ambos señores, Rodolfo y Teodoro, como arbitraria, es que nunca les dicen las razones, los motivos por los cuales fueron detenidos en un primer momento, ¿no? Y esto es básico, ¿no? Que debe existir una notificación donde diga cuáles son los cargos que se me están Y algo que imputando. casi nunca ocurre, ¿no? En nuestro país. Y algo que nunca ocurre y es una obligación totalmente básica. Desde luego, ahora como con el tema de los actos de tortura y malos tratos que alegaron también los señores Teodoro y Rodolfo, esto es fundamental, ¿no? Porque si la detención es arbitraria, ¿no? Ya se empieza a presumir entonces otra serie de irregularidades, como en este caso lo fue, ¿no? Y en el tema de los actos de tortura y malos tratos, la Corte empieza a analizar primero cuáles son los actos, los métodos que cometieron en contra de Teodoro y de Rodolfo. La Corte considera que sí hay una violación a la integridad personal, pero considera que fueron tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. ¿En qué Eh, consistieron? los tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes iban desde luego desde las amenazas, los golpes, hasta métodos pues como de uso de toques eléctricos, ¿no? De choques eléctricos. Y esto es algo que se puede detectar incluso en los cuerpos de ambos a través de los dictámenes que en su momento les practican, dictámenes médicos, en donde sí, sus cuerpos manifestaban estos signos o síntomas, ¿no? Es importante señalar, ¿no?, que la Corte Interamericana respecto a este tema de los dictámenes médicos y psicológicos hace mucho énfasis precisamente porque lo que primero que nada dice es que deben de realizarse por personal médico independiente e imparcial.
normalmente los dictámenes se realizan por fiscalías o por personal de fiscalías, y entonces se ve comprometida hasta cierto punto la independencia, la imparcialidad que tuvieran que tener estos dictámenes y sus resultados. Cuando el personal médico pudiera tener cierta presión para dar un resultado, ¿no? Porque además normalmente las corporaciones que cometen tortura y aquí estábamos hablando que se trataba de militares, elementos también del se ejército. encuentran en las fiscalías. Y, por ejemplo, en el caso de los señores Teodoro y Rodolfo, la investigación por tortura se llevó a cabo por autoridades militares en un primer momento, ¿no? Parte de lo que dice la sentencia es, esto no puede seguir sucediendo porque no es una violación a un valor castrense, es una violación grave a derechos humanos que claro que tiene que ser conocida por tribunales civiles, ¿no? Entonces, desde luego, cuando estos dictámenes no se realizan por personal médico, pues difícilmente, por personal médico independiente, difícilmente van a arrojar los resultados que son, ¿no? Que se esperan. También algo que dice la Corte acerca del tema de los malos tratos que sufrieron Teodoro y Rodolfo es que, desgraciadamente, nunca se les prestó atención al relato que ellos brindan, que aunque ellos mencionaron en algún momento que habían sido torturados, las y los jueces, lejos de considerar su dicho y darle esa fuerza que tiene el relato de una víctima de tortura, simplemente los desestimaron por considerar que no eran lo suficientemente consistentes, lo suficientemente iguales, ¿no? Que tenían diferencias. Y la Corte dice, claro que una declaración puede ser diferente, pero si tiene puntos en común, es lo suficientemente consistente y debe ser considerada como tal, como una prueba de lo que pasó. Y también otra cuestión sobre el tema de la tortura que considera la Corte es la regla de exclusión de la prueba ilícita, lo cual es fundamental y se vincula con el papel que puede tener una defensa adecuada. La regla de exclusión de prueba ilícita dice que no puedes considerar tú como autoridad ninguna prueba que haya sido obtenida bajo coacción o tortura y malos tratos. Desde ahí ya se tendría que haber caído todo el asunto, ¿no? O al menos las declaraciones autoinculpatorias, porque eso era algo que al final utilizaban para responsabilizar a los señores de los delitos que les estaban imputando, ¿no? Entonces, la regla de exclusión de prueba ilícita justo lo que busca es la anulación, no solo de la prueba, sino de todos los actos procesales en los cuales se está basando o se está utilizando esa prueba que no fue obtenida bajo un método lícito. Y esto es algo que recalca la Corte para decir, no puede seguir sucediendo este tema, porque incluso la regla de exclusión de prueba ilícita es parte del mandato de prohibición absoluta de la tortura. Y vinculado con el tema del derecho a la defensa es precisamente que aunque la Corte, en este caso en particular, no considera que hay una violación al derecho, que los defensores de oficio por sí mismos no podría decirse que su actuación conllevó una violación a este derecho. El de la defensa. Sí, exactamente, el del derecho a la defensa adecuada, sí hace mención de los estándares mínimos o cómo puede entenderse una defensa adecuada. En el caso de Cabrera García y Montiel Flores refiere que pues sí, podrá ser un defensor de oficio o particular, pero el tema y la importancia es que no sea vista como una mera formalidad, que se asigne un abogado o una abogada y con eso se cumpla, ¿no? Como si fuera una casilla que puedes marcar, sino que debe ser técnicamente adecuada y eso implica que realmente esté ahí para intervenir en favor de los derechos e intereses de la persona. Que se preocupe por sus defendidos. Vamos a hacer una pausa y regresamos con la parte de cuáles son los desafíos, ahora sí, desde el enfoque de la Defensoría Pública Federal, cómo se pueden documentar los casos de tortura. Antes de ir a la pausa, comparte con nosotros lo que piensas sobre los temas que tratamos en el programa. ¡Te escuchamos! Seguir la ley. La literalidad de la ley es muy clara y todo tiene su procedimiento. Si realmente las autoridades siguieran la ley al pie de la letra como está escrito por nuestros legisladores y como estipula la Constitución, no habría faltas, porque la ley siempre es muy clara. ¿Qué es lo que debes y no tienes que hacer? Como es el principio. La autoridad solo tiene permitido lo que establece la ley, más el ciudadano tiene permitido todo lo que no establece la ley. Yo considero que es la base, la educación, es para evitar todo este tipo de procesos. Cuando ya se le sale de las manos al gobierno, pues buscan otras formas
de actuar, y pues yo creo que la tortura no está indicado, aunque hay personas que sí se lo merecerían, pero pues yo creo que hay que atacar el problema desde los inicios, y a mi punto personal, las formas es la educación. Bueno, las autoridades pues deben de respetar la ley, ¿no? Es lo básico. Realmente la ley es muy clara, no debe de haber torturas, si a alguien hay que detener, pues hay que detenerlo conforme a las normas de que nos esclarece la ley. Pues creo que sería bueno, no sé si lo tengan, cámaras de vigilancia dentro de las unidades para vigilar lo que están haciendo los policías y el acusado. Siento que la tortura está en muchos lugares. Lo vemos desde que un policía te está jalando y no te das cuenta. Pues yo creo que lo más básico sería como pues, quitarles el cargo y tener una sanción pues, equivalente a lo que le hubieran hecho a la persona, la cual fue torturada, creo yo. Estamos en la parte final del programa hablando sobre la documentación de la tortura y una defensa adecuada. Abogada, ¿qué es lo que sucede entonces al final con esta sentencia? Se le hacen señalamientos al Estado mexicano sobre detenciones arbitrarias, tortura, y nos quedamos en esta parte de la defensa adecuada. Así es, creo que este caso nos enseña, ¿no?, las muchas deudas que tenemos con las personas sobrevivientes de tortura, y eso implica grandes desafíos, sobre todo para la Defensoría Pública, en este caso la Defensoría Pública Federal. Los desafíos que nosotras hemos encontrado a la hora de documentar casos de tortura es precisamente que muchas veces las personas no desean denunciar. Claro que tienen miedo, claro que tienen desconfianza en las instituciones, y eso implica entonces una mayor labor para las personas defensoras de entablar pues una relación de confianza, de empatía que permita pues sí recabar este relato de tortura para posteriormente poder hacer una denuncia, que es lo que procede en términos de ley, ¿no? Otro desafío que sin duda tenemos es que cuando afortunadamente la persona logra contar qué fue lo que pasó y brinda todos los datos sobre cuáles fueron los hechos, cuáles fueron las personas responsables, se le hace de conocimiento que tiene este derecho a obtener un dictamen médico y psicológico conforme al Protocolo de Estambul, que es un manual de las Naciones Unidas sobre la documentación de actos de tortura. Y este manual da directrices muy claras sobre que no es el dictamen médico y psicológico no es la única prueba para confirmar un acto de tortura. Sin embargo, las autoridades sí lo consideran así, tanto judiciales como ministeriales, creen que estos dictámenes van a ser la prueba madre que diga si una persona fue o no torturada, y la realidad es que no es así. Y además de que cuando nos vemos enfrentadas, por ejemplo, a este obstáculo, también nos vemos enfrentadas a que consideran que estos dictámenes solo pueden ser realizados por peritas o peritos de instituciones gubernamentales, por ejemplo, ¿y no es así? particularmente de fiscalías. Y claro que no es así. La Ley General en materia de tortura establece que es un derecho de las personas sobrevivientes de tortura poder proponer peritajes médicos de expertas o expertos independientes, ¿no? Y eso es algo con lo que constantemente tiene que luchar la defensa pública, pero que al final es parte ¿no?, de empujar hacia el cumplimiento de los estándares internacionales y también ya nacionales en materia de tortura, y que se remontan desde el caso de Cabrera García y Montiel Flores, por ejemplo. ¿Qué herramientas ha diseñado la Defensoría Pública Federal precisamente para darles pues este soporte al trabajo que hacen los defensores públicos federales? Sabemos que tienen una cédula de atención para casos de tortura, tienen una guía. Háblanos de estas herramientas. Claro que sí. La realidad es que la Secretaría Técnica de Combate a la Tortura, Tratos Crueles e Inhumanos fue creada en el año 2019, y desde entonces hemos impulsado distintas estrategias y herramientas para buscar no solo la defensa de las personas sobrevivientes de tortura, sino la adecuada documentación, denuncia de este tipo de atrocidades. Y precisamente desde la Secretaría se han creado un sinfín de instrumentos de consulta, de lectura fácil y también de llenado, como es el caso de la cédula de atención para casos de tortura.
Esta cédula busca que las y los defensores tengan ahora sí que una especie de formulario que les permita ir identificando cuando hacen una primera entrevista a la persona que representan, si ha sido sujeta a algún tipo de tortura o malos tratos. Desde luego, este formulario tiene distintos elementos que deben de ser llenados conforme a la entrevista, pero después de que se emite esta cédula, nos damos cuenta que es necesario brindar otro tipo de herramientas, quizás tips o pautas para ayudar a que la comunicación, a que la entrevista y por tanto el llenado de la cédula pueda ser no solo más efectivo, sino también respetuoso de los derechos de la persona, ¿no? Y es por eso que recientemente emitimos esta guía para el llenado de la cédula de atención para casos de tortura, que incluye, pues ahora sí que pautas muy novedosas. Por ejemplo, incluye los principios Méndez, que son los principios que se emitieron para hacer entrevistas que no sean bajo coacción, que puedan ser lo más fluidas posibles, que vean las entrevistas no como un cuestionario, ¿no? Que, bueno, ya dijiste esto, me voy a lo palomeas y se acabó, ¿no? No, como un proceso, como algo que vamos a ir llenando con base en la información que brinde la persona, que no son simplemente preguntas cerradas y tapantes que vayan a crear entonces pues este ambiente incómodo en donde no haya la confianza suficiente para brindar el mejor relato de cómo fue la detención, qué fue lo que pasó, quiénes te hicieron qué, cuáles son las lesiones que presentaste, ¿no? Porque lo cierto es que hay muchas personas sobrevivientes de tortura que no se perciben a sí mismas como tal. Así es. Entonces, se nos acaba el tiempo, abogada, y me gustaría que para cerrar pudieras comentar cómo se pueden acercar a los servicios de la Defensoría Pública Federal, en el caso, por ejemplo, los familiares, ¿no? Porque tú dices, a veces cuando la víctima de tortura quizás está en prisión o no sabemos, pero los familiares o los amigos, gente que nos esté viendo ahora mismo, ¿cómo puede solicitar estos servicios? Claro que sí, nosotros tenemos un número, es el Defensatel, es este servicio que está a las 24 horas del día, los 365 días del año, es el número 822-42-426, que sepan que nos pueden llamar y claro que les vamos a brindar asesoría sobre cualquier problema legal que ustedes o sus familiares tengan. Bien, Montserrat Jacqueline Cámara Santos, subdirectora de área en la Secretaría Técnica de Combate a la Tortura en el Instituto Federal de Defensoría Pública. Gracias por acompañarnos en el programa de hoy. Gracias a ustedes. Un saludo. A usted también, gracias por su atención. Soy Verónica González. Nos despedimos con una dosis de cultura. Les saludo desde el Museo Nacional de Antropología para invitarles a ampliar sus territorios de placer. Esta vez a través de la Piedra del Sol. Vamos a conocerla. Las imágenes labradas en esta pieza expresan la cosmovisión del pueblo mexica. El disco solar está representado como una sucesión de anillos concéntricos que contienen diferentes elementos relacionados con el registro del tiempo. Presenta rayos y puntas que irradian de su superficie, que marcan las 4 direcciones y los movimientos del sol. En su centro se encuentra el glifo 4 movimiento Nahui-Olin, nombre del quinto sol, que fue la era de los mexicas. En el centro de este monolito está el rostro semidescarnado de Tonatiuh, dios del sol, identificado por su decoración facial en forma de líneas que cruzan la frente y se curvan para rodear la parte externa de sus ojos, su pelo lacio y las joyas que eran características de su imagen. Su lengua está representada por un cuchillo, símbolo del sacrificio humano que el dios solar exigía para alimentarse y renacer cada día por el oriente después de su viaje nocturno por el inframundo. Este monumento colosal sintetiza el conocimiento astronómico que desarrolló la sociedad mexica y fue encontrado en 1790 en el costado sur de la Plaza Mayor de la Ciudad de México. Para los mexicas, el tiempo transcurría en periodos o eras cósmicas que llamaban soles. Antes de que ellos existieran, ya habían existido 4 soles, los cuales están representados en los cuadros ubicados alrededor de la imagen de Tonatiuh, formando las aspas del jeroglífico Olin, que significa movimiento. La composición de la roca es olivino de basalto proveniente del sur de la Cuenca de México, quizá de San Ángel o el sur de Xochimilco. Probablemente fue labrada durante la época de esplendor del pueblo mexica, alrededor de 1512 por encargo de Moctezuma II,
Pesa 24.5 toneladas y su diámetro es de 3.6 metros. Hasta aquí nuestro recorrido por el Museo Nacional de Antropología, un orgullo más de México.